En las tiendas y en los supermercados hay una señal que se coloca en ciertas puertas y dice así: solo personal autorizado. Y viene un monito así en movimiento, ¿verdad? Con un círculo de que es algo que está prohibido. Esa señal nos alerta de inmediato que se trata de un límite. Hay un borde que se dibuja allí, normalmente por una puerta o una frontera, que solamente pueden cruzar los que han recibido el permiso para hacerlo. En este caso, los empleados de una tienda, un establecimiento o una empresa. Si alguno de nosotros cruzara ese umbral, ¿qué sería, hermanos? Lo primero que nos dirían: ¿por qué entra aquí? ¿O quién le dio permiso para entrar a esta área? Jesús hizo algo parecido. Jesús cruzó ese límite, ese umbral, a través de sus actos en el templo. Habíamos visto cómo el Señor echó fuera a los que vendían y compraban allí. Vimos cómo el Señor citó las palabras de los profetas, diciendo que la casa debía ser una casa de oración, y estas personas la habían convertido en una cueva de ladrones. Y al hacer eso, hermanos, Cristo estaba haciendo un tremendo despliegue de autoridad. Nadie más se atrevería a hacer algo así, y nadie más podría hacerlo y prevalecer. Es eso, es ese evento lo que desata la pregunta que tenemos en este pasaje. Pregunta por parte de las autoridades del templo y autoridades en Israel. Y es esta escena la que va a encabezar una serie de controversias en el templo contra Jesús. Eso es lo que vamos a ver, hermanos, desde el versículo 27 hasta el capítulo 12, versículo 40. Vamos a ver que los diferentes partidos del poder en Israel cuestionan a Jesús para hallar un motivo para acusar. Las preguntas que vamos a estar viendo y los diálogos no eran preguntas amistosas, no eran preguntas bien intencionadas, eran preguntas hostiles, que querían atrapar al Señor en una palabra que dijera que no cuadrara con las Escrituras o que pudiera causar potencialmente un conflicto en Israel, como para decir: ajá, te tenemos, acabas de decir esto, y poder acusarlo. Sin embargo, el Señor Jesús, como el dueño de la casa que era el templo y el heredero del reino de Dios, contesta, no solamente en estos versículos, sino en toda esta sección, de una manera irrefutable a las preguntas hostiles y acuciantes de cada grupo. Al final no hay nadie que pueda prevalecer contra el Señor, y es el Señor Jesús el que termina preguntando a las personas que estaban ahí algo que no podían contestar. Uno a uno de estos grupos van cayendo y quedan en silencio. Esta sección, hermanos, va a terminar con una acusación de parte de Jesús cuando Él hable acerca de los escribas, y con el ejemplo de una persona inesperada en el templo. Una viuda pobre que ofrenda todo lo que tenía y se convierte en otro de los ejemplos que tenemos en el Evangelio según Marcos, de cuál es la respuesta debida al reino de Dios. Una mujer que aparece allí en la escena de manera sorpresiva y que Cristo convierte en un ejemplo de cuál era la actitud correcta ante el reino. Los diferentes grupos en Israel, en su ceguera, no se daban cuenta que aquel rabino con el que estaban hablando, a quien no podían responder, era el juez de vivos y muertos, la piedra angular de un templo construido por Dios y no por el hombre. Así que en esta sección, hermanos, la autoridad de Jesús va a sobresalir
en todos estos intercambios. El escenario del templo se va a convertir en una especie de ring. De un lado están las autoridades que desafían a Jesús, que lo están retando, que quieren atraparlo en una palabra que diga que no se conforme a las Escrituras o que cause un conflicto con los romanos. Y del otro lado, en otra esquina, está el Señor, que en estas escenas permanece intocable. No hay nadie que pueda hacer una pregunta al Señor que Él no pueda contestar, no solo de manera correcta, sino de una manera que demuestra tal sabiduría que las personas se sorprenden. Los grandes maestros en Israel, los estudiosos de la ley, se sorprenden, se maravillan. En cada parte, hermanos, Jesús nos muestra más su sabiduría, su autoridad y también, de paso, lo que enseñan las Escrituras. Jesús va a darnos varias lecciones allí de cómo es que debemos interpretar la Biblia. Así que veamos este pasaje que encabeza esta pequeña sección de las controversias de estos grupos con Jesús. Y vamos a dividirlo en tres partes. En primer lugar, vamos a ver la pregunta de las autoridades del templo, en el versículo 27 y 28, la pregunta de las autoridades. En segundo lugar, vamos a ver la pregunta de Jesús, versículos 29 y 30. Y en tercer lugar, vamos a ver en los versículos restantes cuál es la respuesta de ambos. Entonces, la pregunta de las autoridades, la pregunta de Jesús y la respuesta de ambos. En primer lugar, veamos entonces la pregunta de las autoridades del templo. El texto nos dice: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? El escenario que tenemos otra vez es el templo, y ahí se va a desarrollar o se van a desarrollar las diferentes controversias. Pero los personajes que aparecen en esta primera escena cuestionando a Jesús son los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Principales sacerdotes muy probablemente incluye el sumo sacerdote, a quien vamos a ver también después en el arresto del Señor, y aquellos que estaban relacionados con su familia, personas que por esa relación, personas allegadas a él, tenían alguna influencia política sobre Israel. Tenemos también allí a los escribas, que eran expertos en el estudio de la ley, y los ancianos, líderes en Israel y probablemente miembros del Sanedrín o del concilio que se nos mencionan en otras partes de los evangelios, un concilio compuesto por 70 hombres que serían muy influyentes en las decisiones en Israel. Pero el punto, a resumir allí, podemos categorizar a esos tres grupos como autoridades. En otras palabras, como ese personal autorizado, los que realizaban tareas que tenían que ver con el templo o con la enseñanza o con decisiones en Israel, los maestros de Israel, de las personas más distinguidas e influyentes. O si lo quieren ver de esta manera, si hubiera existido la revista Forbes en ese tiempo, sería la lista de los 100. Ellos son los que estarían allí cuestionando a Jesús. Y la pregunta de ellos es legítima en el contexto. El Señor está haciendo algo, hermanos, provocador, algo que era un escándalo en el templo, levantando allí las mesas con un clamor profético, diciendo que la habían convertido en una cueva de ladrones, cuando él no tenía nada que ver con la familia sacerdotal, cuando el Señor no era un escriba,
cuando el Señor no formaba parte de ese concilio. Era un hombre de Nazaret. Así que la pregunta es legítima. ¿Con qué autoridad hacía el Señor esas cosas? Pero la motivación con que la están haciendo no es buena. Hay una motivación mala detrás. Y es lo que el Señor va a mostrar con la pregunta que Él les va a hacer después. Pero la pregunta entonces es, ¿quién eres para hacer estas cosas? ¿Cuál es la fuente de tu autoridad? ¿Quién te dio permiso para hacer esto en el templo? Nosotros llevamos tiempo como los guardianes aquí, guardianes del templo, guardianes de la ley, guardianes de las tradiciones de nuestros padres, representamos las principales escuelas y maestros, pero ¿quién eres tú? Y podemos ver claramente que la autoridad es el tema aquí. La misma palabra aparece 4 veces, solamente en esta porción, la palabra autoridad. Ahora, detengámonos en esa pregunta, hermanos, y pensemos, ¿podríamos acaso contestar esa pregunta con lo que hemos estado viendo en el Evangelio según Marcos? Antes de que ellos digan algo, pensemos, ¿podríamos contestarle? La respuesta es sí, y podríamos decir mucho. ¿Con qué autoridad hizo el Señor esas cosas? Bueno, con la autoridad que tiene como el Hijo de Dios. Así empezamos el Evangelio. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Con qué autoridad Cristo hacía esto? Con la autoridad que tenía como el Rey, como el heredero, como el soberano del reino de Dios. Con la autoridad que Él tenía como el Hijo del Hombre para perdonar pecados, como lo vimos en el capítulo 2. Con la misma autoridad que tenía para detener las fuerzas caóticas en la creación. La autoridad que el Señor tiene como el Santo de Dios e Hijo del Altísimo. Algunos de los nombres de Cristo que hemos aprendido conforme hemos ido avanzando en el Evangelio. Su autoridad como el Mesías, el ungido de Dios y el Salvador. Ahora, así podríamos contestar nosotros, porque tenemos ese panorama privilegiado, en el que incluso hemos ascendido al monte de la transfiguración para oír las palabras de la mismísima gloria, diciendo acerca del Señor, que ese era su Hijo amado, que debían escucharlo a Él. Pero hermanos, piensen ahora, ¿cómo podría haber contestado Jesús esa pregunta? No lo que respondió en ese momento, pero piensen, ¿cómo podría haber contestado el Señor? Y aquí creo que no está mal que pensemos con qué tipo de palabras podría responder Cristo, porque voy a utilizar palabras escriturarias. Si Cristo hubiera querido responder de otra manera, hubiera podido decir, ¿quieren saber quién soy? Les diré, el Verbo de Dios, la segunda persona de la divinidad, consustancial con el Padre, Dios de Dios, luz de luz. La misma sabiduría por la que el mundo fue formado. La causa detrás de la subsistencia de toda la creación. El Hijo amado de Dios en quien el Padre tiene complacencia. El Alfa y la Omega, el principio y el fin. El Hijo y a la vez Señor de David, Dios mismo en la carne, el que puso el Orión y las Pléyades, la roca de la que bebieron vuestros padres, la simiente prometida a Adán desde un principio, el mismo al que adoran los ángeles, el que vio a Isaías sentado sobre un trono alto y sublime. Pudo haber respondido así el Señor, porque esa es la verdad. Pero hermanos, ¿por qué Cristo no respondió así? Cristo responde con otra pregunta, a la pregunta que le estaban haciendo. Vamos a pensar ahora, ¿por qué entonces es que Jesús responde con una pregunta? Piensen, ¿qué hubiera pasado si el Señor hubiera respondido directamente a la pregunta con las palabras
con que les he dicho, las autoridades se hubieran enfurecido. Lo habrían acusado de blasfemia en ese mismo instante. Algo que va a ocurrir en un momento dado, en el capítulo 14, más adelante, cuando le pregunte el sumo sacerdote directamente, conjurándolo, diciéndole, ¿eres tú el Hijo del bendito? Y Cristo va a responder directamente que Él era efectivamente el Hijo de Dios. Pero no podía dar esa respuesta aún. Estaba en el templo, era una escena pública y todavía no había llegado a su hora. Así que la respuesta directa no habría cambiado en nada la hostilidad de estos grupos. El Señor lo sabía. ¿Cómo responder entonces de la manera más sabia posible, con tal de confrontar a estos grupos, pero escondiendo todavía una revelación que el Señor va a dar más claramente posteriormente a esas autoridades? La respuesta es con otra pregunta, respondiendo con otra pregunta, con una pregunta que fuera directamente a los motivos, a las intenciones de estos hombres, con una pregunta que los dejara mal parados a ellos, una pregunta que tuviera como condición el poner a prueba la motivación de estos grupos. Y eso es lo que el Señor hace, hermanos. Versículo 29 y 30, Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y aquí empezamos a ver más la sabiduría del Señor. Algo que va a ser una constante en los diferentes intercambios que el Señor va a tener en estas controversias con los grupos. En lo que respecta a la divinidad del Señor, hermanos, Él era y es la sabiduría eterna de Dios. En lo que concierne a su humanidad, Cristo había crecido en sabiduría. Algo que nos dice el Evangelio según Lucas. Cristo estudiaría las Escrituras. Cristo aprendería de la ley y también de los libros de sabiduría, como el libro de los Proverbios. Y entonces Cristo, hermanos, internalizaría. Esto sería algo que se volvería parte de su vida, de su pensamiento, de su manera de ver el mundo y de responder. Proverbios tales como este: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Proverbios 26, 4 y 5. Cristo nos demuestra cómo se ve eso en acción. Ese es un grupo de personas necias. Conocen la ley, pero se estaban oponiendo con todas sus fuerzas a lo que Cristo estaba enseñando. Así que Cristo sabía que había una manera adecuada, una manera sabia para responder a esto. Y es eso, hermanos, lo que el Señor ejemplifica en esta porción. La pregunta de Jesús para ellos era acerca del bautismo de Juan. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? En otras palabras, ¿cuál era el origen por el que Juan mandó a las personas a bautizarse? Si el origen fuera de los hombres, entonces hubiera sido un mandamiento inventado por Juan, y eso hubiera sido algo pecaminoso. Si el bautismo de Juan provenía del cielo, era un mandato entonces divino, una ordenanza de parte de Dios. Lo que estaba haciendo entonces Jesús era probar su corazón. Es como si el Señor dijera: ¿están dispuestos a reconocer la autoridad divina y sujetarse a ella? Si es así, entonces recibirán más revelación y yo les daré la respuesta.
Pero si no están dispuestos a obedecer a Dios, no hay necesidad de que sepan la respuesta. No va a aprovechar en nada saber la respuesta, si se van a seguir oponiendo de esa manera. Ese es el punto aquí. Es lo que Cristo está logrando con esa pregunta, hermanos. Yendo a sus corazones, yendo a los motivos, a las intenciones. Así que veamos ahora cuál es la respuesta de ambos. Si ellos habían pensado que con la pregunta que le hicieron al Señor lo estaban acorralando, inmediatamente se dieron cuenta de que los que estaban en un gran aprieto eran ellos. Esta pregunta los pone a los sacerdotes, a los escribas, a los ancianos en un gran dilema. Un dilema que era consecuencia de su orgullo, porque dicho sea de paso, hermanos, el pecado siempre complica las cosas. Pensaban que ellos eran los que estaban sentados para juzgar a Jesús, pero en realidad Cristo pronto les demuestra que eran ellos los que estaban en el banquillo de los acusados. La pregunta de Jesús los deja en la esquina de este ring. Con todo el uso de sus facultades, pensaron y discutieron entre ellos en ese momento cuáles eran las implicaciones de su respuesta. Parece una partida de ajedrez. Si confesaban el origen celestial del bautismo de Juan, la conclusión es que serían unos hipócritas por no haberle creído. Y automáticamente quedarían descalificados delante de todo el pueblo. Si argumentaban que el origen del bautismo de Juan era terrenal, se iban a echar al pueblo encima, porque la gente, nos dice Marcos, reconocía que Juan era un verdadero profeta y que por tanto su bautismo era válido, era un mandamiento dado por Dios. ¿Qué hicieron entonces? Desde su esquina, siguiendo la analogía, tiraron la toalla. Se rindieron, dijeron, no sabemos. Sí sabían, pero estaban siendo hipócritas. Y demostraron lo que había en su corazón con esa respuesta. Estaban siendo cobardes. El reino de Dios estaba delante de ellos, era también una oferta para ellos, pero ellos deciden permanecer en ese orgullo, en esa necedad. Así que, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Cristo les dice, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Es decir, el Señor no les iba a revelar más. Pudo haberlo hecho, pudo haberles respondido de manera muy diferente, pero ellos no tenían la actitud, el corazón, como para recibir la verdad. Y eso, hermanos, nos lleva entonces a las aplicaciones, las diferentes aplicaciones que podemos hacer de este pasaje. Y la primera de ellas es que para recibir mayor luz, para recibir mayor revelación, y es algo que ya habíamos visto en Marcos, Dios demanda una clase de actitud, una actitud diferente. Cristo nos había hablado de recibir el reino de Dios como un niño. Marcos nos había dicho, cuando vimos las parábolas en el capítulo 4, que a los discípulos que estaban recibiendo esas verdades se les iba a dar más, pero a los que no las estaban recibiendo no se les iba a dar. Era una revelación especial para ellos, para los que estaban hambrientos del reino de Dios, para los que estaban recibiendo con humildad lo que Cristo enseñaba. Y de hecho, una de las instrucciones que vimos en esa parte fue que Cristo les dice que tuvieran cuidado en cómo oían. Y eso es una lección también para nosotros aquí, hermanos. Si queremos aprender más de la palabra de Dios, si queremos avanzar en esa luz, si queremos tener más entendimiento, eso comienza en el corazón. No comienza con un libro de teología. Es importante estudiar, pero hay que hacerlo con la actitud correcta si uno quiere más luz.
Por lo que si hay algo, hermanos, que no entienden, alguna cosa en la Escritura que están leyendo, pregúntense en ese momento, ¿tengo la actitud correcta? ¿Realmente quiero entender lo que esta parte dice? Pueden probar y ver qué es lo que pasa. Y si no lo entienden todavía, hay otra instrucción. Cristo también dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay que insistir, así como se conseguiría un tesoro. Y hermanos, si yo pudiera decirles la diferencia que hay, esto es algo personal, pero quiero compartirlo con ustedes, en leer lo que dicen los comentarios acerca del texto, de lo que uno aprende, y aprende bastante, a estar con el texto y a decirle al Señor, Señor, enséñame lo que hay en este pasaje. Señor, dame luz. Veo las palabras, pero siento que no puedo penetrar en las verdades que hay aquí. Y de repente, hermanos, tener esos momentos de, ajá, y hay entendimiento, y el pasaje se vuelve claro, pero eso que les comento es parte de nuestra experiencia como cristianos, ese crecimiento en el entendimiento. Y es algo, hermanos, que solamente Dios puede hacer. Por eso es que podemos tener a una persona que no tenga ningún estudio, que quizás apenas sepa leer, y se agarra de un versículo y lo memoriza y está pensando en ese versículo. Y resulta que el Señor le da mucha luz, mucho entendimiento en alguna de las verdades de su palabra. ¿De qué dependió? No de la cantidad de estudio que esa persona tenía, sino de un corazón ávido de recibir la palabra de Dios. Y yo los insto a buscar, a que busquemos juntos, hermanos, ese tipo de actitud, ese corazón. Pero en segundo lugar, admiremos aquí como aplicación la sabiduría de Cristo. ¿En cuántos problemas nos metemos nosotros por usar mal nuestros labios? ¿Cuántas cosas nos paralizan porque no sabemos cómo responder? ¿Y qué contraste vemos en nuestro Señor? Jesús poseía esa sabiduría inigualable, una capacidad para hablar y responder en la que se unen todas esas instrucciones que encontramos en el libro de los Proverbios, que nos hablan de la lengua o de los labios. No hay maestro, hermanos, como Cristo. Y esa misma sabiduría que evidenció es la misma clase de sabiduría que Él nos da si le pedimos. ¿No dice Santiago eso? Que podemos y debemos pedir a Dios por sabiduría y el Señor la concede. Esa misma clase de sabiduría, hermanos, es con la que Cristo guía a su pueblo y dirige a la iglesia como su cabeza. Así que al pensar en la sabiduría de Cristo, no tengas duda, hermano, hermana, de que es con esta sabiduría que vemos en el pasaje, que Él guarda tu vida, que Él sabe qué es lo mejor para ti, en cualquier momento de tu vida. No lo que tú quieres, no lo que tú deseas, sino lo que es mejor para nosotros. En tercer lugar, contemplemos aquí la autoridad de Cristo, porque este pasaje debería ser un recordatorio de quién es el Cristo al que servimos. Yo decía en un principio con esa ilustración de solo personal autorizado. Si pensáramos en qué autoridad tenía Cristo para entrar al templo y hacer eso y hacer callar después a estos hombres, lo hizo con una autoridad celestial. Una autoridad eterna por cuanto es el Hijo de Dios y también una autoridad legada por cuanto es el único mediador entre Dios y los hombres, exaltado, como dice la Escritura, por la diestra del Padre como príncipe y salvador. Cristo tiene esa autoridad que es única. Si alguien tenía permiso para hacer todo eso, era nuestro Señor Jesús. Lo que me lleva, hermanos, a una última
aplicación. O, dicho de otra manera, a una pregunta: ¿cómo responderemos ante esa autoridad? ¿Cómo vamos a responder a la autoridad de Cristo? Hablo aquí a los cristianos primero. Si lo llamamos Señor, Señor, ¿por qué no hacemos, hermanos, lo que dice? Si le decimos Señor, ¿dónde está el temor que le debemos? La autoridad de Cristo no solamente se ejerce el fin de semana, cuando venimos aquí, sino toda nuestra vida. Él es el amo, Él es el rey de todo lo que somos y tenemos. Vivamos entonces, hermanos, como esos esclavos comprados por sangre que somos. No nos contentemos ofreciendo a Dios las migajas de nuestras vidas o de nuestro corazón por las misericordias que hemos recibido. Presentemos nuestros cuerpos como ese sacrificio santo, vivo, agradable a Dios. Esa es la adoración cristiana. En eso consiste, en ese presentarnos a nosotros mismos como un sacrificio a Dios. Por último, me dirijo a los que no son creyentes aquí. Amigo, amiga, si Cristo te hiciera a ti la pregunta que le hizo a los fariseos y te confrontara a ti acerca de cuál es la autoridad por la que el Señor hace esas cosas, estoy seguro que podrías responder a esa pregunta y a la pregunta que hicieron los sacerdotes, los escribas y los ancianos, que podrías decir algo de la autoridad celestial de Jesús, que ya tienes algo de verdad y tendrías algo que responder. Lo mismo si yo te preguntara acerca de su sacrificio. Sé que podrías explicarme algo acerca de la muerte de Jesús, de qué es lo que significa, de cómo Cristo toma nuestro lugar, de cómo Él es el único que puede darnos paz con Dios. Pero, ¿de qué serviría todo eso si al final no respondes en arrepentimiento y fe? ¿De qué sirve si al final sales con respuestas esquivas, haciendo una lista de excusas por las que no te sometes a la autoridad de Cristo? Porque la respuesta de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos no es única de ellos. Es la respuesta de mucha gente que oye el Evangelio y se da cuenta de que la autoridad de Cristo es una autoridad diferente, es una autoridad especial, es una autoridad que viene del cielo. Pregunto, ¿necesitas otro sermón más para convencerte? Lo que necesitas es a Jesús, y Él está tan cerca, a la distancia de la mirada de la fe. El mismo Señor de gloria, el que tiene esa autoridad inigualable, fue el mismo que padeció en la cruz y resucitó para salvar a pecadores como a ti y como a mí. ¿No entregarás tu vida a esa clase de autoridad? Dios quiera que tu respuesta sea que sí, que lo vas a hacer en efecto. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, que has querido dejarnos estas verdades, estos diálogos, esas controversias, Señor, para que conozcamos más a tu Hijo. Gracias, Señor, por esos detalles que has querido dejarnos en los evangelios, que pudiste haber omitido y, sin embargo, nos has dado para que contemplemos a Cristo. Pido que nos sigas enseñando, nos des un corazón manso, un corazón sumiso a tu autoridad, Dios. Nos conceda ser un pueblo obediente, celoso, Señor, de ti, de buenas obras. Que no permitamos que algo se interponga en nuestra comunión contigo, Señor. Y Padre, pedimos por los que aún no te han conocido, que han escuchado este mensaje, que obres en sus corazones, y que por el oficio real de Cristo, con tu poder, Señor,
tú pongas en sujeción ese corazón malo y les des un nuevo corazón, Señor. Te pedimos también que bendigas los elementos de esta ordenanza que vamos a celebrar y que, Señor, tú traigas a nuestro corazón de forma vívida, de forma clara, el mensaje de tu Evangelio. Podamos ver en los elementos ese sacrificio de nuestro Señor, ese pago, ese amor por tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.